Salinas Pliego va a iniciar una demanda contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues así lo ha anunciado, mis amigos, prácticamente oficial y pues confirmado que Salinas Pliego iniciará una demanda contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta Claudia le manda un mensaje contundente a Salinas Pliego y es lo que quiero que analices el día de hoy. Quiero que lo cheques porque la información que te vamos a dar el día de hoy es de suma importancia. Miren, pues ahora sí que, un combate entre la presidenta Claudia y el señor Ricardo Salinas Pliego. Pues este señor se sigue negando de pagar sus impuestos. De hecho, ya empieza a haber, mala fe por parte del Poder Judicial. Así es, el Poder Judicial se ha estado prestando para otorgarle, bueno, es la primera vez de este nuevo Poder Judicial que le otorga un amparo a este señor Salinas Pliego. Esperemos que nada más sea esta primera vez, porque sería muy decepcionante. Miren, ustedes saben que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde hace mucho tiempo, desde su periodo, ya estaba llevando a cabo esta reforma al Poder Judicial, porque pues no podía seguirse con un Poder Judicial que únicamente le servía a los ricos. Así que inició esta reforma y pues concluyó con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde una gran parte de nosotros pues espera, y como mexicanos esperamos, que pues se empiece el Poder Judicial no solamente resolverle a los magnates de este país, que el que tenga dinero pueda comprar justicia, que se pueda estar amparando. Pues es una injusticia, ¿verdad? En pocas palabras es una injusticia. Y pues esperemos que el presidente ministro Hugo Aguilar sea pues la primera falla que tiene y última falla, porque sí, decepciona mucho, mis amigos. Imagínense cómo ha de estar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el día de hoy. Y luego, Ricardo Salinas, pues dice que va a demandar a la presidenta Claudia, hace oficial. Miren, aquí tenemos la demanda que va a presentar Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos y aquí en México, en las instituciones que él piense que sean necesarias. Por ejemplo, aquí lo va a hacer en México y también lo va a hacer en Estados Unidos, a lo que la presidenta ya se ha preguntado. Y de hecho, hoy estuvo interesante la mañanera, se veía muy interesante, porque el día de ayer Ricardo Salinas también hacía una publicación donde pedía de manera formal sentarse a hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Él quiere hacerlo al estilo neoliberal, ¿no? Al estilo de antes, de los gobiernos de antes. Se quería sentar en lo oscurito con la presidenta, con su equipo de trabajo, ambos con su equipo de trabajo, que platicaran, llegaran a un acuerdo, te voy a dar tanto y ahí que muera. Y pues esto ya no se puede hacer, mis amigos. Esto es algo que debe de entender Ricardo Salinas Pliego, que con el gobierno de la Cuarta Transformación ya no se puede jugar. Y él todavía intenta manchar al gobierno, tratando de engañar que se le quiere cobrar de más, pero no. El día de hoy la presidenta explicó todo lo que se le está cobrando, sanciones, y claro, se prestó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a llegar a acuerdos con Salinas Pliego, pero no lo va a hacer con ella, sino que lo tiene que hacer con el propio SAT. Con el SAT es con quien lo tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es la institución que se encarga de eso, no la presidenta. Así que está muy mal Ricardo Salinas Pliego de quererse sentar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a ver cuánto va a pagar, cuánto le conviene pagar, porque pues eso se hacía antes, mis amigos. Ahora las cosas pues ya han cambiado. Miren, esta fue la invitación que envió Ricardo Salinas de sentarse a hablar con la presidenta, según él argumentando lo justo. La presidenta no dudó en contestarle y le dice lo siguiente. Ejemplares. Y hay empresarios en México ejemplares que pagan sus impuestos, que no Miren. Están en otra cosa. Y no digo que no deban participar en política, todos tienen derecho a participar en política. Ahora, nosotros no hemos calumniado a nadie. Ahora, ha habido ofensas a la presidenta. Recuerden que Ricardo Salinas Pliego ha ofendido en varias ocasiones a la presidenta, y la presidenta pues tiene que aguantar todo eso, mis amigos, tiene que aguantar. A muchos de los servidores públicos. Ni siquiera hemos dicho, a ver, te voy a denunciar, a demandar por las ofensas que has dicho. Escuchen, y usa una televisión pública, porque es una no pública, una concesión
Entonces, por eso esto es al pueblo de México, mi mensaje es al pueblo de México. Es lo que debe este grupo empresarial o algunos otros grupos empresariales o ciudadanos. No es un invento, no es una subjetividad, no es algo que alguien construyó ilegalmente. El que paga los impuestos puede acceder y hay una injusticia, para eso están los tribunales, para eso está abierta la puerta, para que se les explique por qué se están cobrando determinados impuestos, por qué se hace una auditoría y está la misma Procuraduría del Contribuyente y todos los tribunales administrativos y del Poder Judicial. Entonces no es subjetivo, hay técnica aquí atrás, con base en las leyes. Entonces, no es... Así que Ricardo Salinas, si piensa manipular la información, decir que se le está cobrando de más, mis amigos, pues verdaderamente se está equivocando. De hecho, también la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy llamó a la procuradora fiscal para que diera detalles de lo que se está cobrando. Miren, vamos a poner atención rápidamente, es muchísimo, pero vamos a ver lo más importante que se da a conocer. Miren. Desde 2008. Solo miren, tiene adeudos desde el 2008, Miren, 2008, desde estos adeudos tiene todavía este señor que no ha pagado y estos están bajo amparos que le ha otorgado el Poder Judicial. Solo para recordar que en estos 9 asuntos o en estos 9 diferentes casos tenemos un total, ya se acumuló, de 48,382 millones de pesos como adeudo total. Recordemos que se va actualizando, si no se paga se actualiza y entonces crece. Y pues estos casos ya están a punto de fallarse en la Suprema Corte, como les dije. Como verán, estos 9 casos muestran un patrón de abuso de la figura de la consolidación fiscal. Per se no era mala, tenía un buen objetivo, pero se abusó de ella. Y después de haber usado pérdidas durante años de empresas que fueron adquiriendo con el paso del tiempo, en la mayoría de los juicios se ha determinado que el SAT tiene la razón, ha ganado y desde la primera instancia, pero las acciones de litigio de este grupo pues han sido muy agresivas y por eso nos han llevado tantos años hasta ahora que vamos a esperar una resolución firme ya de la Suprema Corte de Justicia. Así es, mis amigos, Ricardo Salinas ha abusado muchísimo de los amparos. De hecho, él se la pasa amparándose, ya lo han visto ustedes, viene amparándose desde hace mucho y de hecho había estrategias por parte del SAT para que los puedas utilizar, herramientas que te otorgaba el SAT, donde podías utilizarlas si tenías pérdidas para poder, si tenías un grupo de empresas y una de estas, presentaba pérdidas y para que no te veas muy afectados, estas pérdidas las podías utilizar en grupo y así pagar menos impuestos, así tratar de rescatar esa empresa que tenía pérdidas. Pero lo que empezaron a utilizar y empezó a utilizar Ricardo Salinas Pliego aquí era que pues empezó a abusar, ¿no? Empezó a adquirir estas empresas con pérdidas y así él evitaba pagar lo que realmente le tocaba pagar de impuestos. Así lo hacían, era una estrategia muy sucia, por eso este señor Ricardo Salinas Pliego estuvo jugando durante años y pues fueron todo lo que detectó el SAT que al final se le está cobrando. No es otra cosa de otro mundo, sino que él no respetó la ley y ahora que se le quiere imponer la ley a este señor Ricardo Salinas Pliego, pues ahora sale llorando. De hecho, también hasta lo explica la presidenta Claudia. Miren, vamos a ver cómo lo explica la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que quede más claro y sepa y se vea que no es algo que se está abusando del poder, de que se le quiere someter, de que a la presidenta le conviene que él esté sometido porque puede ser un frente opositor muy fuerte. No tiene nada que ver con eso, mis amigos. Simplemente se le está cobrando lo que debe y esto de que él quiera sentarse a dialogar
con la presidenta, ver que sí, que no, eso ya no se hace, sino que ahora está la propia institución con quien sí debe de sentarse a platicar y debe de llevar su grupo de abogados y acatarse a lo que le toca pagar. Esta Miren, fue incorporada por el presidente López Obrador vamos a en la escuchar, Constitución. escuchen No lo que va a decir. existía. Bueno, a propuesta para el Congreso y aprobada. O sea, la presidenta, el director del SAT, el secretario de Hacienda, no pueden, por Constitución, condonar, hacer exenciones en condiciones que fijan las leyes. No se puede. La Constitución claramente dice que las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes está prohibida. Ya no es, nos sentamos en una mesa, negociamos a ver cuánto te condono, cuánto te exento. Eso debe de quedar muy claro, eso es algo que quiere hacer Ricardo Salinas Pliego con esta invitación que hizo el día de ayer, porque dice, perder tiempo en ataques personales no fortalece a México, lo que sí puede hacerlo es abrir una mesa de diálogo responsable, por eso le propongo, presidente, de que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo, dice, pero ya aquí la presidenta lo está explicando claramente, mis amigos. El SAT puede cometer un error y el contribuyente puede ir al SAT a decir, aquí está el error, y de hecho hay una, ¿cómo se llama? Donde estaba Armando. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Existe una institución, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, donde si alguien supone que hay un abuso de la autoridad, pues puede acudir a la Procuraduría. Y existen además, pues, los amparos y los tribunales por si se comete alguna... Y ojo, amigos, para que esto ya no siga sucediendo con Ricardo Salinas Pliego, va a haber una nueva reforma a los amparos, que de igual manera ya empieza la oposición a oponerse a esta reforma. Pero ¿qué consiste esta reforma? Principalmente para que grupos empresariales, así como Ricardo Salinas Pliego, tengan cierto número de amparos que puedan ponerse, no por todo ampararse y estar alargando. Miren, ¿por qué se los explico? Porque miren, Ricardo Salinas Pliego se ampara aún sabiendo que tiene todas las de perder, aún sabiendo que el error lo ha cometido él, y aún así se sigue amparando, no midiendo las consecuencias, porque se viene amparando desde hace muchísimo tiempo, y ahorita que su deuda es demasiada grande por todos estos amparos que ha tenido el señor, pues ya no las quiere parar, y es por eso que es muy importante que se lleve una reforma a los amparos y ya no se esté amparando a lo tonto, porque lo que están logrando es que las deudas crezcan. Las deudas ahí van a estar, no por ampararse van a desaparecer, sino que ahí van a estar. Busca él una posible solución en cierto tiempo. Por el caso ahorita, por ejemplo, el ejemplo es de lo que le hizo Hugo Aguilar, el presidente ministro que le otorgó un amparo. A más tardar en marzo se debe de solucionar ese problema, que las lleva todas de perder. Eso ya está solucionado, hay un tribunal que ya lo resolvió, únicamente se va a revisar si es constitucional, si se cumple la ley y todo esto, pero el chiste es que en marzo él debe de pagar y nada más está alargando el proceso, algo que pues al final al que termina afectando es a él, mis amigos, porque en lo que está pasando este proceso, pues a lo mejor ya se le vienen otros impuestos que debe de pagar y se le va amontonando. Es por eso que pues verlo en estas palabras o en estos ejemplos, sería muy bueno que sí se llevara esta reforma en amparos para que pues este señor no se ande, pues se siga amparando cuando las lleva de perder, pues porque ya al final él es el que pues sale afectado, porque o bueno, él piensa que él es
el que no recibe el beneficio porque o piensa que están conspirando contra él, que el gobierno lo quiere acabar. No, es él propio que está acabando su tumba. Y esto es un claro ejemplo de que no sabe, mis amigos, este señor, o no sabemos qué tipo de estrategia ha aprendido como empresario, porque no es nada más aquí en México que deba. El problema, a lo mejor se le podría creer que quiere conspirar el gobierno si nada más aquí en el país deba, pero él tiene problemas hasta con instituciones financieras extranjeras. Imagínense nada más, es una persona que le gusta estar en problemas económicos, que le gusta traer este tipo de problemas. Así que Ricardo Salinas Pliego en realidad sí está en un terrible problema. Ahora busca, como se los mencioné al principio, que busca demandar a la presidenta por presunto, ¿cómo se podría decir? Por estar quemándolo, así decir, por estar mencionándolo en la mañanera y bueno, por estar difamando, así lo menciona él, por difamación de su empresa y estas cosas. Pero el problema realmente se está haciendo grande y pues ya el señor se debe de sentar con el SAT, no con la presidenta, para pagar y cubrir todas sus deudas. Así que, ¿qué tal les parece la información, mis amigos? ¿Ustedes quieren que proceda la demanda de Ricardo Salinas Pliego en contra de la presidenta? Porque recordemos, ya tiene una demanda en contra, según tiene una demanda contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por no respetar unos acuerdos que ahí tenían. Me imagino que eran estos acuerdos de no perdonarles algunos impuestos o quién sabe qué habrán llegado ellos, pero ya tiene una demanda en contra del presidente, ahora va contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado y les mando un gran saludo. Excelente fin de semana.